El primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos. Y ahí vamos a Hechos 20, en el versículo 1, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese primer mandamiento. Entonces el título de este mensaje es poniendo a Dios primero. Poniendo a Dios primero. Algo extraño es que el desafío más grande en la vida cristiana es poner a Dios primero. Es lo que los cristianos batallamos más, es que pongamos a Dios en su lugar y muchas veces nosotros nos distraemos, estamos distraídos siempre buscando nuestros propios deseos o buscando nuestra propia voluntad. Ahora, muchos cristianos quieren que Cristo sea parte de su vida, pero no quieren que Cristo sea el centro de su vida. Es una gran diferencia. El querer que Cristo sea parte de su vida es como solamente quitarse la conciencia, y mucha gente viene a la iglesia para aliviar su conciencia, pero Cristo en verdad debe ser el centro de nuestra vida todos los días de la semana, a todos los días del año. Cristo debe ser el centro de toda nuestra vida. Y muchos cristianos fracasan en poner a Dios primero porque empiezan a racionalizar algunos puntos en la Biblia y se convierte en una vida mediocre, una vida cristiana mediocre. Y es un lugar muy peligroso en donde encontrarnos. La declinación en muchos de los países, en nuestra cultura, se debe a que la gente está quitando los principios, como hemos hablado la semana pasada. Se dice que 60% de los jóvenes cristianos no creen que hay una verdad absoluta. Cuando hablamos de una verdad absoluta es que así lo dijo Dios y así debe ser. Ellos dicen, no, en verdad no hay verdad absoluta, las cosas pueden ser diferentes o es una opinión. Y si usted se sorprende que a veces tocamos puertas y sale gente, nosotros les hacemos esta pregunta, ¿usted cree que es más importante lo que uno opina o lo que dice la Biblia? Y hay gente, muchachos, jóvenes que dicen, lo que yo digo es más importante que lo que Dios dice. Y uno le dice, lo que usted dice, muchacho, es más importante que lo que Dios dice. Sí. ¿Usted es más sabio que Dios, muchacho? Pues yo creo que sí. ¿Cuántos dedos tengo detrás de mi espalda? ¿Cuántos estoy poniendo aquí? ¿Cuántos pelos tengo? ¿Cuántos granos de arena hay allá en Hawái? ¿Cuántas estrellas hay? No sabes. Es que no somos más inteligentes que Dios. Pero hay quienes se creen más sabios que Dios. Y es una tristeza que más de 85% de los creyentes, jóvenes creyentes, dicen que si hay algo malo para ti, tal vez no es malo para mí. O sea que cada quien decide qué es bueno y qué es malo. Y el 55% de los jóvenes cristianos creen que todas las cosas en la vida son flexibles. O sea, si hay un principio, hay flexibilidad para cambiar. Pero la Biblia dice que no. La palabra de Dios es absoluta. La palabra de Dios es verdad, es plenaria, es inerrante, es perfecta. Dios nos dio su palabra para que la obedezcamos y no hay manera de doblarla. No es flexible. Los principios de Dios no son flexibles. El problema es que no queremos poner a Dios primero. No queremos poner a Dios en su lugar. Ahora hay algunas filosofías que el mundo está enseñando el día de hoy. Solamente se les voy a mencionar. Existe lo que se llama el secularismo. Esta es la religión, que ni la religión ni Dios son importantes en nuestras vidas. Hay mucha gente hoy que dice, sí creo en Dios, pero no soy religioso. ¿Ha escuchado eso usted antes? Yo no soy religioso. Y si usted va a la iglesia cada semana, usted es religioso. Le llaman religioso exagerado. Y existe también lo que es el pluralismo. Sé que no importa a quién adores, no importa si es un Dios, un espíritu, y Estados Unidos está viendo un crecimiento en lo que es la adoración, o más bien el espiritismo, donde la gente ya no adora a un Dios específico, simplemente soy espiritual, dice las personas. ¿Y qué hacen? Van y según buscan la nueva, the New Age, le llaman la nueva era, hacen su yoga y están trayendo un montón de enseñanzas que vienen de India aquí a Estados Unidos. Y la gente ya no va a la iglesia, pero aún se considera espiritual. Y está lo que es el humanismo, es que el hombre es su propio Dios. Él hace lo que desea, lo que le plazca y no hay a quien rendir cuentas. Y todas estas filosofías están malas, son mal. ¿Por qué? Porque van en contra de lo que la Biblia enseña. En este pasaje hoy vamos a ver el primer mandamiento, la importancia del primer mandamiento, que es no tendrás dioses ajenos. Quiere decir que Dios debe ser el primero en nuestra vida. En primer lugar, vamos a ver la identificación de nuestro Dios. La identificación de nuestro Dios. Vamos ahí, versículo 1. Dice de nuevo ahí, dice, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, recuerde que los israelitas habían estado esclavizados por más de 400 años y durante ese tiempo ellos habían sido influenciados por los muchos dioses de los egipcios. Y ahora Dios los sacó de allá
para reintroducirse a ellos. Ahora recuerde que en el capítulo 14, si usted ha leído Éxodo, ellos cuando Moisés se fue al monte, ellos se inventaron un Dios. Aventaron un oro y Aarón les hizo un Dios. ¿Y ese Dios cómo era? ¿Era un qué? Era un becerro. ¿Por qué hicieron esto? Por las influencias que habían tenido a través de 400 años, muchas generaciones adorando a los dioses de los egipcios. Aún estando esclavizados, ellos estaban influenciados de esta manera. Por eso en cuanto salieron y hubo la oportunidad, rápidamente levantaron a un Dios. Y ahora Dios le está diciendo, no. Yo soy Jehová, yo soy el Dios, yo soy a quien debes adorar. Y dice ahí, ¿cómo les dijo el versículo 2? Yo soy, ¿qué dice ahí? Jehová. Entonces aquí vamos a ver meramente el nombre de Dios. El nombre de Dios en la Biblia es Jehová. Así lo dice en Éxodo 3. Si van conmigo al versículo 13 al 14. Éxodo 3, versículo 13 al 14. Ahí donde se le introdujo a Moisés y él se dio ese nombre. En el capítulo 3 dice de esta manera, del 13 al 14. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esa palabra yo soy es lo que nosotros sacamos la palabra Jehová. Nosotros tenemos el lenguaje español y en español nosotros utilizamos, según nuestra Biblia, el nombre Jehová. Ahora, la palabra Jehová es una palabra que nosotros en español determinamos. En inglés es Jehová. Pero miren, los libros en el Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo. Y en hebreo no tenían sílabos. ¿Sí así? Sílabas. No tenían sílabas. Entonces ellos usaban tentagramas, o tentagramo. El tentagrama le dicen. Entonces el nombre de Jehová aquí, puede usted, en verdad podemos añadir cualquier sílaba. Sílabo, ¿cómo dice? Cualquier vocal, A, E, I, O, U. Entonces aquí es Jehová. Usted puede ponerle Ji-Ji-Vi o Ji-Iva. Y dice, pero pastor, ¿por qué pusieron Jehová? Porque así lo determinaron los que tradujeron la Biblia hace mucho tiempo y así lo creemos nosotros. Por eso en inglés dicen the Lord, dice el Señor. Porque dicen, en verdad no sabemos cómo se pronuncia el nombre de Jehová. A través de los tiempos, los israelitas no mencionaban el nombre de Jehová. Estamos hablando por 1500 años, no mencionaban el nombre de Jehová. Y cuando los israelitas fueron esparcidos por todo el mundo, muchos de ellos perdieron sus terrenos, sus tierras, y por más de 1000 años el lenguaje hebreo se acabó y nadie hablaba hebreo. Solamente que hace unos 200 años un grupo de hebreos decidieron restaurar el lenguaje y ellos determinaron que la mejor manera de explicar el nombre del Señor, aquí Jehová, era de esta manera, Jehová. Y por eso usted y yo tenemos esa palabra el día de hoy, Jehová. Y es el nombre que nosotros utilizamos para identificar a Dios, el nombre Jehová. Pero vea lo que dice Juan 8:58. Las palabras aquí, Jehová, también, disculpe, yo soy, fue unas palabras que Jesucristo mismo usó también. Recuerde que cuando hablamos de Dios, también creemos en el Dios Trino, que Dios es uno en esencia, pero Él se ha manifestado en 3 diferentes personas al mismo tiempo. Juan 8, dice el versículo 58 de esta manera. Dice el versículo 58, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice ahí? Yo soy. Aquí Jesucristo mismo está diciendo que Él es Jehová, porque Él dice yo soy. Ahora, si usted ve lo que es la gramática, uno no puede decir yo soy. Uno debe decir antes que Abraham fuese, pues yo era o yo existía. Pero aquí Jesucristo está usando el presente diciendo yo soy, porque ese era el nombre de Jehová. Y Jesucristo mismo es Dios mismo. Jesucristo es Jehová. Y aquí vemos en su naturaleza que su nombre es Jehová y Dios le ha dado a Jesucristo un nombre sobre todo nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Es Jesucristo. Vaya conmigo a Filipenses. Yo sé que hay gente que dirá, uno debe hablarle a Dios por Jehová y debe llamarle Jehová, pero mira, aquí vemos en Filipenses capítulo 2 que hay un nombre encima de todo nombre. Dice versículo 9, 2:9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de, ¿qué dice aquí?
de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí hay un nombre que es sobre todo nombre, y toda persona va a confesar que Jesucristo es el Señor. Comparemos eso con Isaías 45, Isaías 45, 23. Isaías 45, 23. Y aquí Jehová está hablando en Isaías. Dice el versículo 23 de esta manera. Dice, por mí mismo hice juramento de mi boca, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí, Jehová hablando, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Nos vemos ahí claramente que cuando habla de Jehová, yo soy, el gran yo soy, se refiere también a Jesucristo, el Dios Trino, que es uno en esencia, pero manifestado en tres diferentes personas a la misma vez. Dice la Biblia que hay un nombre sobre todo nombre. ¿Y cuál es ese nombre? El nombre de Jesús. Y dice la Biblia que un día toda persona va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y debemos entender que entonces Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Ahora, en el Antiguo Testamento Dios era conocido solo por Jehová hasta el libro de Éxodo, pero por más de 1000 años o más de 1500 años antes de Éxodo era conocido como el Todopoderoso. Si usted lee en Job, así lo conocían como el Todopoderoso, y así lo conocía Abraham, así lo conocían los que aparecían en los jueces, que aparecían con Ruth, en los tiempos de Ruth. Me estoy equivocando en eso, en los tiempos de quién, de Abraham, de los patriarcas, lo conocían como el Todopoderoso. Ahora, pero vaya conmigo a Salmos 23:1, y ahí vemos, por ejemplo, que Dios está diciendo que Él es el pastor. Dice ahí en Salmo 23:1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y si usted compara eso con Juan 10:11, Jesucristo dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En el Antiguo Testamento Jehová decía, yo soy la roca, y Jesucristo se le dice que Él era la roca viva. En el Antiguo Testamento vemos que Dios era el pastor y Jesucristo es el buen pastor. Una y otra vez podemos comparar y ver que Jesucristo es Dios mismo. Entonces el nombre de Dios, el cual nosotros adoramos, es Jesucristo el día de hoy. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. ¿Se le puede adorar a Cristo? ¿Podemos adorarle a Él? ¿Podemos cantarle a Cristo? Nuestros cantos aquí en la iglesia deben ser dirigidos a Jesucristo. Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y debemos exaltar el nombre de Jesucristo, de Jesús el nombre, alabarle y glorificarlo porque Él es nuestro Dios. Ahí en Colosenses 1 dice ahí el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesucristo, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos. Vea lo que dice, para que en todo tenga, ¿qué dice ahí? La preeminencia, para que en todo tenga el primer lugar. Jesucristo es Dios mismo. El nombre que nosotros usamos hoy para adorar, exaltarlo, es Jesucristo. Pero vamos a ver en segundo lugar, ahí hablando bajo lo que es la identificación de nuestro Dios. Se identificó por su nombre, pero también veamos su naturaleza. Dice, yo soy Jehová, tu Dios. Y Él es Dios mismo. Y cuando hablamos que Él es Dios, queremos decir que Él es autoexistente. Él existe en sí mismo. Él no necesita ayuda externa. Él no depende de otra persona o de otro ser o de otro Dios. Él solito vive por sí mismo. Y eso es lo que a Él le hace Dios. No hay otro Dios, dice la Biblia. Solamente hay un solo Dios. Y este nombre también declara que Él es el Todopoderoso. Vaya conmigo a Apocalipsis 19:6. Apocalipsis 19:6. Yo he hablado una vez con unas personas que creen que Jesucristo es solamente un hijo de Dios o el pequeño Dios. Y dicen, sí, Él es Dios, pero no es el Todopoderoso, dicen ellos. Pero ahí claramente nos enseña que Jesucristo también es el Todopoderoso. Apocalipsis 19:6 dice de esta manera, y oí como la voz de una gran multitud,
como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y la Biblia claramente nos enseña en el contexto que es Jesucristo el que está reinando ahí. Si comparamos eso con Apocalipsis capítulo 1, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1. Y hay gente que dirá, a veces no es Jesucristo, está hablando de Jehová. Pero vea lo que dice Apocalipsis 1.8, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Pero vea, aquí es donde sabemos que es Jesucristo, el que es, el que era y el que ha de venir. Después dice ¿qué? El Todopoderoso. Cuando dice el que era, quiere decir el que murió. Pero después dice el que ha de venir. ¿A quién esperamos? A Jesucristo mismo. Este pasaje se refiere a Jesucristo. Jesucristo es el Todopoderoso. Pero mire, también eso nos enseña que Jesucristo es creador. Yo creo que aquí entonces es donde nos podemos enfatizar algo más práctico, especialmente para los jóvenes de hoy. Porque hoy en día sabemos y creemos, según la Biblia, que Jesucristo es Dios. Es creador de todo lo material. No puede ser parte de una creación. La Biblia comienza con esta frase, en el principio creó Dios. O sea que Él es el creador del cielo y la tierra. Él creó los animales, el mar y la tierra. Él creó al hombre en el sexto día y Él es el creador de todo. Vea lo que dice Juan 1, versículo 3. Juan 1, 3. Dice la Biblia en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que hay en este mundo, sin Él ha sido creado por Él mismo. Jesucristo, hablando de este pasaje, Él es el creador. Él creó, Dios es nuestro creador. Y eso es lo que significa, en primer lugar, no tendrás dioses ajenos, porque Él es el verdadero Dios. Los otros dioses son falsos, son invención, son fabricados por el hombre mismo. Y mucha gente nos quiere decir nosotros que nosotros tenemos un Dios inventado, pero no hay un Dios como nuestro Dios que se ha explicado y que se ha demostrado no solamente por medio de su palabra, pero también por medio de su creación. Vean lo que dice en Salmos 19.1. Salmo 19.1. ¿Estamos ahí? Salmo 19.1 dice de esta manera, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. La misma creación nos declara que hay un Dios. Nosotros no creemos en la evolución. Nosotros no creemos en la teoría del Big Bang. La Biblia no se encuentra en la Biblia. Y hay muchas otras teorías. Y muchas de estas enseñanzas el día de hoy vienen de la enseñanza, el origen de las especies por Carlos Darwin, este hombre que fue a una isla allá en Ecuador y estaba él estudiando las diferentes aves y veía cómo este ave tiene un pico diferente y esta ave tiene un pico diferente y mira nada más el color de las plumas de esto y él determinó que los animales se empezaban a evolucionar. Ahora, nosotros sí creemos en la evolución, pero es la evolución, microevolución. Pastor, ¿qué es eso? Es que hay cambios dentro de nuestro cuerpo, estamos evolucionando, estamos cambiando. Por ejemplo, ahorita en el vientre de mi esposa está un embrión y está creciendo, se está evolucionando. De un huevo se está evolucionando a ser un ser humano y un día van a nacer. Y nosotros aún estamos creciendo, maduramos nuestro cuerpo. Ahora, lo que no creemos se llama la macroevolución. Esto quiere decir cuando cambia de un animal a otro, eso no existe. La microevolución es, mire, hay un género que es el perro o el lobo y ese se puede cambiar en lobo, está lo que es el zorro, la zorrilla, luego todo tipo de perro. Pero mira, la macroevolución es cuando se cambia de una cosa a otra. De perro a gato, eso no existe y nunca ha existido. Y le pregunta a esos científicos, ¿usted vio cómo Charles Darwin registró los cambios? Sí, unos cambios tremendos. ¿Y a qué se convirtió? ¿A qué otro animal se convirtió? No, pues se convirtió a una ave. ¿Pero qué era antes? Una ave. Entonces no hubo esa microevolución, ¿verdad que no? Dice,
Digo, la macroevolución, ¿verdad? Y se empieza a rascar. Pues no, porque no cambió. O sea, el animal se adaptó a su nuevo lugar y tal vez el pico le cambió el color, tal vez necesitaba un pico más largo y se cambió por según el lugar donde se adapta. Por eso nosotros cuando vamos a un lugar más frío nos adaptamos, porque Dios así nos hizo el cuerpo nuestro. Pero no existe lo que es la microevolución, donde usted ve a un tigre que después se convierte en un oso. Eso no existe. Y eso es lo que nos enseñan en las escuelas. Nos han enseñado que no existe Dios. Entonces, ¿de dónde llegamos? Pues una explosión. ¿Cómo estuvo esa explosión? Hubo un montón de gases allá en el espacio. Y esos gases cuando se juntaron crearon un efecto, una reacción química y una explosión tremenda. Y de una explosión vino tan grande organización. ¿Cómo puede ser eso? Mire, hay una probabilidad más alta que en una explosión, aquí en este mundo, explote una fábrica de libros y aparezca un diccionario en español. ¿Es posible eso? Es lo que nos quieren enseñar. Mire, los astrólogos estudian las estrellas y el espacio. Los físicos estudian la energía. Los biólogos estudian el cuerpo humano. Los ecólogos estudian el ambiente natural. Los oceanógrafos estudian el mar. Los geólogos estudian la tierra. Los zoólogos estudian los animales. Los botánicos estudian las plantas. Y los arqueólogos estudian la historia por medio de los artefactos y restos físicos. ¿Y sabe qué? Cada uno de ellos tiene su propia teoría de cómo existe el mundo. Yo pensé que la ciencia estaba toda abrazada. Yo pensé que era como una matemática, que era algo perfecto, pero sabe que no es. Porque muchas de esas cosas son fabricadas. Mire, cuando yo era niño, nos enseñaron este animal, el Brontosaurus, y tremendo animal, y cuánto pesaba, y cuánto comía, y qué tan grande era. Resulta que en el 91 decidieron que no existía Brontosaurus. No existe este animal, nunca existió. Según los científicos lo borraron de sus libros, pero al siguiente año salió la película Jurassic Park y ya aparece ese animal. Y dijeron, pues que ya la hicimos y ni modo que la quitemos. Y ahí la dejaron. Y ese animal no existe según los libros de los científicos, pero mucha gente aún cree. Mire, cuando yo era niño, este era el T-Rex o el Tyrannosaurus Rex. Y decía yo, qué tremendo animal. Si yo fuera un dinosaurio, yo quería ser él. Pero a través de los años dijeron, no, ¿sabes qué? Tiene plumas. Y dijeron, ¿sabes qué? No. Yo creo que ni manos tenía. Y lo están cambiando cada vez. Pero ¿cómo saben los cambios? Al punto que están diciendo que son aves. Hoy en día el T-Rex dicen que es un ave, es como una gallina grande, un gallo gigante. ¿Por qué? Porque es inestable. Vaya conmigo lo que dice 1 Timoteo 6:20. 1 Timoteo 6:20. Y estamos hablando de billones y billones de años. Cuando salió este libro, el que les presenté al principio, El origen de las especies, en el mundo promedio creían que el mundo tenía entre 6,000 a 10,000 años. Pero a través de los años le empezaron a añadir. Al final del siglo XX, al principio de los 1900, los científicos decían que el mundo tenía nada más 100,000 años. ¿Y cómo terminamos con billones de años? 4 billones de años tiene el mundo y 12 billones de años tiene el espacio. ¿Sabe por qué? Pues añade el otro billón, pues ya que. Y eso es lo que ellos llaman la ciencia. Pero vea lo que dice ahí en 1 Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos, vea, de la falsamente llamada, ¿qué dice ahí? Ciencia. Mire, nosotros creemos en la ciencia. La ciencia es el descubrimiento de las cosas que Dios hizo. No son las leyes de la naturaleza, no son las leyes de la ciencia, son las leyes de Dios que el hombre descubrió y después le dio el nombre que ellos quisieron. Pero me dice que existe lo que es la falsamente llamada ciencia. Eso significa que hay gente que está fabricando sus enseñanzas, sus teorías, para comprobar supuestamente que Dios no existe. Un hombre llamado Richard Dawkins, es uno de los ateos más prominentes aquí en este mundo, donde él está peleando muy duro, muy fuerte en contra del creacionismo, los creacionistas. Y él dijo esto, le hicieron una pregunta: ¿no crees que hay un diseño en este mundo? Dice, creo que sí hay un diseño, pero no creo que Dios lo hizo. Dijo, entonces, ¿quién lo hizo? Dice, hay una probabilidad más que fueron extraterrestres. El científico más prominente
cree que este mundo fue creado, pero no por Dios. ¿Sabe por qué? Porque el necio dice en su corazón, no hay Dios. Ese problema, que él es un necio. Y usted le digo, usted nunca se ponga a argumentar con un necio, especialmente acerca si hay Dios y no hay Dios. Es un necio. Ha rechazado la verdad de Dios, es un reprobo en cuanto a la fe, ha decidido en su mente que no hay Dios, no, lo decidió en su corazón. Es un sentimiento que él tiene por un odio más que nada contra el creador de este mundo. Y hay gente que dice, rechazo a Dios, yo odio a Dios, pero digo, si no crees que Dios existe, ¿por qué te enojas tanto? ¿Por qué se enojan tanto contra Dios si es que no existe? Yo no me enojo en contra del Santa Claus o del conejo que pone huevos, porque no existen. Pero se enojan contra Dios. Pues ¿sabe por qué? Porque no existen los ateos. No hay tal cosa como un ateo. Un ateo dice no hay Dios. Usted ve en la Biblia no hay argumento en contra de ellos. Dios simplemente le dice ustedes son necios. Porque saben que hay Dios. Dios les ha dado luz. Dios les ha dado entendimiento por medio de la creación. Pero ellos han rechazado. Y Dios los ha entregado después a una mente reprobada. Por eso el primer mandamiento es, debemos poner a Dios primero, porque el ateo no quiere poner a Dios primero, no quiere darle cuentas a Dios, no se quiere hacer responsable hacia Dios, y sabe que hay muchos cristianos que viven como ateos. Sí creen en Jesucristo, sí creen en Dios, pero su vida refleja otra cosa. Por eso uno debe poner a Dios primero. Dios debe ser el primero en nuestras vidas. Vaya conmigo lo que dice Salmo 14, Hebreos 1, del 5 al 8. Hebreos 1. Del 5 al 8. Un padre le enseñaba a su hijo que no había Dios. Le decía, hijo, no creemos nosotros en Dios. No hay Dios, hijo. Y el hijo estaba un poco confundido. No hay Dios, hijo. Mira, todo esto llegó por una explosión. Solito se apareció. Millones y millones de años. Y el hijo nada más movía la cabeza. Y no creemos en Dios. Está bien, papá. Unos momentos después le dijo, papá, ¿tú crees que Dios sabe que no creemos en Él? Porque para un niño es imposible. ¿Cómo que llegó de nada? Tuvo que haber un creador. Un maestro declaró en su universidad, no hay Dios. Y decía, no hay Dios. Y empezaba a burlar de los que creen en Dios. Y una de esas sesiones le llamaron y salió del salón. Y cuando él regresó encontró un reloj en su escritorio. Y él dijo, ¿de quién es este reloj? Y nadie respondía, ¿de quién es el reloj? Y un muchacho que era cristiano, quien puso el reloj, le dijo, apareció solo. ¿Cómo que apareció solo? Sí, de la nada apareció. Un montón de gases se juntaron y formaron ese reloj. Ahí está delante de usted. Dije, no te hagas. Alguien tuvo que hacer este reloj. Dice, exactamente. Una persona tuvo que diseñar este edificio. ¿Usted conoce al diseñador de este edificio? Pero existe un diseñador. Hubo un arquitecto. Hubo uno que puso la simiente. Hubo una persona que andaba construyendo y puso la madera. Otro que pintó. Hubo una persona que puso este piso. Ese sí lo conozco yo. Tal vez usted no lo conoce, pero una persona lo diseñó y no tenemos que verlo. Sabemos que hay un creador. Una persona diseñó ese aparato. Una persona diseñó ese piano. Una persona diseñó esa cámara. Todo lo que usted ve fue diseño de una persona porque el mundo fue creado, está diseñado. Veamos nuestro cuerpo nada más. Nuestras manos para levantar tenemos un pulgar y tenemos otros dedos para poder tomar cosas y poner en nuestra boca para comer e ingerir. Y tenemos todo el sistema para indigestión. Y tenemos todo un sistema completo en nuestro cuerpo para respirar, los nervios, los huesos. Y una persona puede mirar todo eso y decir, una explosión lo hizo todo. Ese se le llama un necio, una necia que dice, no hay Dios. Si alguien le pregunta por qué la gente enseña que no hay Dios, es porque no quieren rendir cuentas a Dios, no quieren poner a Dios primero. Y si alguien le dice, yo soy ateo, dígale, yo no le creo. Usted sabe que Dios es real. No hay tal cosa como un ateo, no lo hay. Vea lo que dice Hebreos 1, 5 al 8. Estamos aquí. Versículo 3, disculpe, versículo 2. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo, ¿qué dice ahí? Hebreos 1:8 hizo el universo. Por asimismo, dice Jesucristo, es el creador.
Ahora, hay muchísimas historias que uno puede contar. O sea, por años su servidor ha estudiado lo que es la ciencia y cómo, porque mira, hay otras máquinas que inventan hoy la datación 14 del carbono 14. Simplemente es una máquina que parece un microondas grande glorificado y meten ahí una piedra, cierran la puerta, presionan los botones y empieza a hacer un montón de ruidos, aparece un papel y dicen, wow, esta piedra tiene 55,000 años. Y toda la gente tiene que creer. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen la bata. Ellos son los que tienen el doctorado en la ciencia y todas esas cosas. ¿Y uno qué va a decir? Y decidió un cristiano llevarles una piedra nueva de un volcán. No tenía ni meses. Y metieron la piedra ahí y la máquina empezó a hacer sus cosas. Y resulta que según tenía como 3 millones de años esa piedra. ¿Qué pasó? ¿Y sabe qué? Metieron ¿cómo se llama el snail en español? ¿Cómo se dice? Un caracol del mar y lo metieron ahí y resulta que tenía más de 50,000 años, no sé qué. ¿Y sabe qué dijeron? La datación carbono 14 ya no sirve. Las cavernícolas ya no sirven porque una cavernícola que la encontraron, solamente encontraron una muela y de ahí pintaron una historia tremenda. Sabían su nombre, sabían lo que comía, sabían cómo se vestía, por encontrar una muela y resultaba que esa muela era de un puerco. Yo me asombro porque muchas cosas yo las creía, decía, wow, tremendo, leíamos los libros, pero a través de los tiempos estamos viendo que la gente en su odio se inventa lo que es la falsa llamada ciencia. Dios es real. Hoy en día mucha gente rechaza que hay un Dios, pero Dios mismo, Él se manifestó, Él es el Todopoderoso, Él es el creador de este mundo. Pero vayamos allá a Éxodo 20, regresamos a Éxodo 20. Y vemos ahí, en segundo lugar, la intervención de nuestro Dios. Él intervino. No solamente Él es Dios mismo y se introdujo como Dios, sino que Él intervinió en la vida de los israelitas. Ahí en Éxodo 20. Y antes de seguir, solamente le digo a usted, si usted tiene dudas y está cuestionando mucho de lo que es la ciencia, le voy a decir, no hay suficiente ciencia que lo va a convencer. Usted lo que necesita es leer la palabra de Dios. Necesita leer la Biblia. Necesita estudiar lo que dice la palabra de Dios, porque hay gente que ha tratado de explicar por qué el mundo solamente tiene 6,000 años y se meten a la ciencia. Y la ciencia siempre va a apoyar a la Biblia, siempre lo ha hecho. Y puedo mostrarle ejemplos, decenas y cientos de ejemplos, pero no es la ciencia lo que nos va a convencer, es la palabra de Dios. Por eso debemos leer la palabra de Dios. En Éxodo 22 vemos la intervención de nuestro Dios. Dice, no tendrás Dios, yo soy Jehová tu Dios. Ve lo que dice, que te saqué de la tierra de Egipto. Aquí vemos que Él libró al pueblo de Israel por 400 años esclavos, sin tener ellos derechos, sin tener ellos libertad. Y un día el Señor vino y mandó a un libertador que los sacara de ahí. Y es una intervención para librarlos. Y Dios nos ha libertado a nosotros también. Él nos buscó a nosotros. Ve lo que dice Juan 8:36. Juan 8:36. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y solamente el Señor Jesucristo nos puede librar. Y Él cuando nos libró por fe, solo por gracia y solo en Jesús. En Efesios 2, 8 al 9, es un pasaje que usamos bastante aquí en nuestra iglesia, porque es un pasaje que nos recuerda de la obra completa del Señor Jesucristo y nuestra responsabilidad después de ser salvo. Efesios 2, dice versículo 8 en adelante. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y vemos que una intervención de gracia aquí. Él por gracia nos salvó, Él intervino en nuestra vida, yendo rumbo al infierno, y un día Él nos encontró. Y la verdad es que nosotros no podemos ir a Él. Y cuando no pudimos ir a Él, Él vino a nosotros. Y no crea que usted encontró a Dios, Dios le encontró a usted. No crea que fue el deseo en su corazón buscar a Dios. No, Dios puso el deseo muchas veces en nuestro corazón y fue Dios el que nos atrajo a Él mismo. Y la gloria se la merece siempre Dios. No digamos encontré a Dios, sino que más bien Dios me encontró a mí.
Yo sé que a veces lo hablamos así, encontré a Dios, pero en verdad, si nos ponemos a ver a lo que la Biblia dice, Él a nosotros nos halló, nos encontró. Y cuando nosotros encontramos a Dios, entonces podemos aprender del Señor. ¿Para qué? Porque somos hechura suya, dice la Biblia, creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras. Vea lo que dice 1 de Juan 5.3. 1 de Juan 5.3. Dice versículo 3, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aquí es donde entendemos de nuevo que Dios nos ama, y Él quiere que le obedezcamos por amor. Esa es la intervención de nuestro Dios, por su gracia, nuestro derecho hacia Él, nuestra responsabilidad, disculpe, hacia Él, es amarle y obedecerle por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, teniendo eso en mente, regresando a Éxodo capítulo 20, yo soy Jehová tu Dios. Ahí se identificó como Dios, el Creador. Dice que Él intervino, sacó de la tierra de Egipto y la casa de servidumbre. Y el versículo 3 dice, no tendrás finalmente dioses ajenos delante de mí. Esta es una invitación de Dios a tener una adoración leal hacia Dios. Solamente hay un solo Dios y solamente Él debe ser nuestro Dios. Vea lo que dice Isaías 42.8. Isaías 42.8. Dice ahí, yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Yo no sé qué es lo que está en primer lugar en su vida. Yo espero que sea Dios. Pero aquí el Señor quiere que seamos en primer lugar. Dice que Él no comparte su gloria con nadie, dice la Biblia. Usted puede pensar de una manera, pues Dios es egoísta, o puede poner su pie sobre la tierra y decir, Él es Dios. Ya que Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiere, como quiere, cuando quiere, con quien Él quiere, porque Él es Dios. Y Dios dice, no tendrás dioses ajenos. Nuestro principio hoy es poner a Dios primero. Dios debe ser primero en nuestras vidas. Mire, si hay algo en nuestras vidas que está interrumpiendo una adoración leal hacia Dios, tenemos que quitarla. Mire, para muchos podrá ser la televisión. El simple hecho de tener un aparato en su casa y están ahí desperdiciando su tiempo, no pueden llegar a leer su Biblia. ¿Por qué? Porque hay una televisión ahí que les está robando su tiempo para Dios. Mira, toda relación crece a base de tiempo, especialmente lo que es con Dios. Dios desea una comunión con nosotros. Pero si hay una persona que por tener una computadora en su casa causa que sea tropiezo para vivir para Dios, es mejor que saque esa computadora de su casa o de su vida. Si es una amistad, una amiga, un amigo, es necesario entonces que nos deshagamos de esa amistad. ¿Por qué? Porque Dios debe ser primero en nuestra vida. Podrá ser un trabajo. Podrá ser un trabajo que le hace hacer cosas que a Dios no le agrada. Podrá ser un trabajo que le está... mire, me dijo una persona que trabajaba de pintor. Si alguien le pedía que dibujara un ídolo o una mujer desnuda, debería hacerlo. Y dice, pero es negocio. No. Tú tienes que representar a Dios aún en tu trabajo. Si un trabajo así te impide hacer esas cosas, no es bueno hacer esas cosas. Había una que hacía pasteles y decía que le pedían que pusiera groserías o malas palabras. Y dice, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo deshonrar a mi Dios solamente por el negocio. Y hay gente que a veces entraba, lo que son los homosexuales, entrando a las pastelerías y diciendo, queremos que nos haga pasteles para nuestra boda. Digo, con mucho gusto, pero queremos que usted vaya a nuestra boda y nos sirva. Y dice, eso no lo puedo hacer. Queremos que nos haga un pastel y ponga sus diseños y estas palabras, no lo puede hacer. Y muchas veces lo hacían simplemente para causarles enojo, para causarles tropiezo. Y muchos de ellos perdieron sus negocios, perdieron su trabajo. ¿Por qué? Porque fueron demandados, se pararon firmes. Y el cristiano debe entender que si hay un trabajo, una persona, una cosa que le impide adorar a Dios lealmente, entonces uno tiene que deshacer esas cosas. Y no tiene que mirar atrás y decir, mira lo que dejé. No, mira lo que Él hizo por nosotros. Miren las grandes cosas que Él hizo por usted y por mí. Hay amigos que yo he tenido que dejar. Se han alejado de Dios. Éramos amigos en la iglesia y ellos se alejaron de Dios. Después me hablan para saludarme y cómo está todo, pero ellos viven en sus vicios. Ya, digo, ese era un cristiano y se alejaron del Señor. Yo le respondo, hablamos un rato, pero me invita. Una vez me invitó a una fiesta a su casa. Dije, no puedo ir a tu fiesta, tú sabes muy bien.
Yo sé, dice, tú no tienes que tomar, dice, pero tú puedes estar ahí con nosotros. ¿Qué tiene de malo? Es un ambiente donde Dios no quiere que uno esté ahí. Va a ser causa de tropiezo. ¿Aún usted, pastor, puede tropezar? Claro que sí, yo también soy carne y soy hueso. Todos nosotros podemos tropezar. Algunos piensan que los pastores tienen alas debajo de su saco y más que están escondiditas. No. Somos igual de carne y sangre como usted. Los mismos deseos que cualquier hombre tiene hacia el sexo opuesto. Todos los siervos de Dios también lo tienen. Por eso tenemos que andar velando y cuidándonos siempre, en cualquier momento. Y si hay algo que le impide a que usted sirva al Señor, es mejor que lo haga a un lado, que lo quite. El Señor quiere que usted lo haga porque usted le ama a Él. No lo haga porque lo dice un pastor. No lo haga porque lo enseña en una iglesia. Hágalo porque el Señor lo manda y usted ama al Señor. Dice, y mis mandamientos no son gravosos. ¿Usted tiene un patrón que le pide algo que es gravoso? Yo tenía un patrón que me hacía meterme abajo de las trailers mobile homes. Trabajaba con ellos y tenía que entrar abajo para arreglar algunas pipas y él nunca entraba. Pero yo me mandaba a mí. Para eso estaba yo, chalán. Y me mandaba y salía. A veces había unas casas muy limpias, a veces tenían plástico, pero a veces salían unas muy sucias. Fuimos a trabajar en la casa de allá en Los Ángeles y entré y abajo estaba la pipa de un baño y pues ahí estaba una chorradera de agua, agua muy sucia, apestosa. Algo gravoso, pero lo hacíamos. ¿Por qué? Porque queremos quedar bien con el patrón. En cambio, para servir al Señor, debe ser un privilegio servir al Señor. Cuando usted venga a la iglesia, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y usted debe glorificar al Señor en todo y estar contento porque cuando usted ama al Señor, nada le es gravoso. Debemos usted y yo poner a Dios primero. Dios debe ser primero en todas nuestras vidas. Y cuando usted ama a Dios, usted va a aprender a amar a otros también. Este hombre que aparece aquí, Karl Marx se llama. Él era un judío y su padre los llevaba a la sinagoga a aprender del Antiguo Testamento. Pero un día su papá se cambió a ser un luterano porque se movieron a un vecindario nuevo y dijo, hijo, vamos a unirnos a esta nueva iglesia. Y él decía, pero papá, ¿que nosotros ya tenemos nuestras creencias? Sí, mi hijo, pero aquí hay muchos luteranos y necesito un negocio. Y él dijo que desde entonces él decidió que Dios no existe. Si usted sabe quién es Karl Marx, él escribió lo que era el manifiesto del comunismo. Él es el padre del comunismo. El comunismo ha llevado a la muerte a más de 100 millones de personas en los últimos 100 años. A causa de un hombre que puso sus negocios antes que a Dios o su religión. Mire, para nosotros va a ser algo muy gravísimo cuando nuestros hijos vean que Dios no es primero en nuestra vida. Cuando ellos vean que Dios no está en primer lugar, ellos van a crecer y van a seguir nuestros pasos. Puede ser que hagas un extremo, a alejarse de Dios y decir, Dios es solamente un juego, Dios es solamente una fantasía. En mi casa no había seriedad. Por eso es importante que nosotros como padres o cabezas del hogar pongamos a Dios primero. Dios debe ser el primero en nuestras vidas. Y ese es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos, poniendo a Dios primero. Vamos a hacer una oración para despedirnos.